Hola, bienvenidos a Fundamentos Matemáticos. En esta ocasión vamos a continuar con los casos de factoreo. En esta ocasión vamos a abordar una generalización de los casos anteriores que habíamos visto de diferencia de cuadrados, diferencia de cubos. Aquí vamos a ver una diferencia de expresiones algebraicas elevadas a la n en cuatro casos muy importantes. Fíjense que nosotros habíamos visto, vamos a empezar con cuando n es impar, una diferencia de expresiones cuando n es impar. Por ejemplo, la que habíamos visto en el video anterior era la diferencia de cubos. Recuerden que la diferencia de cubos, nosotros teníamos un ejemplo en particular, vamos a ponerlo aquí, era a al cubo menos b al cubo, y esto era igual, como primer factor, recuerden, sacábamos la raíz cúbica del primer elemento, y la raíz cúbica del primer elemento, recuerden, era a, porque se cancela el exponente y la raíz, y nos queda a, y la raíz cúbica del segundo elemento, pues se cancela el exponente al cubo y la raíz cúbica, y nos queda b. Entonces, cuando teníamos las raíces, podíamos generar ya los factores, la factorización en general, este producto, y su primer factor estaba compuesto de la diferencia, tomamos este signo de aquí, la diferencia de la raíz. Y el segundo factor, pues, era esta misma raíz con este mismo exponente restado en 1, por ejemplo, a al cuadrado, y aparece el otro exponente, el otra raíz con b a la 0, que no se la ponía, y si es menos, todos iban más. Entonces, el segundo término era esta misma raíz de aquí, la seguíamos restando en 1, o sea, aquí 2 menos 1, 1, y nos quedaría la 1, y aparece ya la otra raíz como elevado a la 1, porque aquí estaba b a la 0, la otra raíz se le suma, el caso contrario. Y acá el a se le resta, queda a la 0, que queda 1, y al b se le suma y quedaría b al cuadrado. Entonces, esta era la dinámica para poder hacer estas operaciones. Entonces vamos a ver la primera, por ejemplo, cuando n es impar, vamos a poner aquí esta generalización, pues esta generalización vamos a ponerla aquí abajo, a, la generalización a sería, cuando a es elevado a la n menos b a la n, pues se sacaría la raíz enésima de este término que nos quedaría a, y acá también se sacaría la raíz enésima de este término que quedaría b, y ese sería el primer factor. Y el segundo factor sería pues a este mismo exponente pero restado en 1. Y el b aparecería como b a la 0, entonces no se lo escribe. Y si es menos, todos dirían como más. Aquí tendríamos que poner a la n menos 2, se restaría este a en 1 y el b aparece. Seguimos con esta iteración, el a la n menos 3 y el b al cuadrado, y así hasta que esta generalización se vaya hasta el b a la n menos 1, que sería el término que cierra este otro factor. Esta sería una generalización para cuando el n es impar. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo en particular, otro ejemplo en particular, por ejemplo, a la 5, b a la 5 sería la raíz quinta, que quedaría a menos b, y aquí iría a la cuarta, porque sería esta misma raíz, este restado en 1, aparece b, más todos los signos más van aquí, a la tercera, b, aparece a la segunda, b a la segunda, más a, b a la tercera, y finalmente más b a la cuarta. Esa sería la factorización para este término. Por ejemplo, si tenemos a la séptima, lo mismo. A la séptima tendríamos la misma iteración, a menos b. Y aquí tendríamos lo siguiente. Sería a la sexta más a la quinta. Aquí miren, a la cuarta más a la tercera más a la segunda más a y más. Y el b iría pues desde acá, b a la sexta,
b a la quinta, b a la cuarta, b a la tercera, b a la segunda y b. Esta sería la factorización para este tipo, generalizando ya. Vamos con b a la n, cuando n, esta diferencia cuando n es par. Cuando n es par, se hace exactamente de la misma manera, a la n, b a la n. Se factoriza así exactamente de la misma manera, se va restando, se interactúa de la misma forma, se hacen las iteraciones así, exactamente, y con una sola diferencia. Tenemos una diferencia, por ejemplo, a al cuadrado menos b al cuadrado. Vamos a hacer una muy sencilla. Por ejemplo, aquí se sacan las raíces a menos b. Y lo otro, aparece el a restado en 1 de acá, entonces quedaría a. Y el b aparece a la 0. Aquí se resta a menos 1 menos 1, 0 y aparece el b a la 1. Fíjense, y esto de aquí va todos más. Recuerden, todos más el segundo término. Fíjense que es la diferencia de cuadrados. Si aplicamos el mismo algoritmo para a al cuadrado, b al cuadrado, pero era una diferencia de cuadrados que es la suma y por la diferencia de las raíces. Pero, ¿qué sucede? A la cuarta, b a la cuarta. Se puede hacer de dos maneras y es muy interesante esta iteración. Por ejemplo, se puede hacer así. A menos b, que sería el primer término de las raíces cuartas, y aquí quedaría a al cubo más a al cuadrado aparece b, más a aparece b al cuadrado y más aquí b al cubo. Esta es una forma y otra forma cuando es par. Fíjense, cuando es par, aquí le voy a poner una estrellita para tomar en cuenta esto. Cuando es par, nosotros podemos hacer esto, a al cuadrado elevado al cuadrado, podemos dejarlo en un cuadrado más b al cuadrado elevado al cuadrado. Y esto, tratarlo como una diferencia de cuadrados, por ejemplo, sería a al cuadrado menos b al cuadrado, y esto a al cuadrado más b al cuadrado. Y podemos nosotros hacer esta factorización de aquí, que es una diferencia de cuadrados, a más b por a menos b y por a al cuadrado más b al cuadrado. Fíjense, esta es una factorización que podemos hacer cuando es par. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo más de esto cuando es par. A la sexta menos b a la sexta. Podemos poner esto como un cuadrado y sería a al cubo elevado al cuadrado y b al cubo elevado al cuadrado. Y lo hacemos como una diferencia del cuadrados, a al cubo, b al cubo, por a al cubo más b al cubo. Y aquí podemos nosotros hacer lo siguiente, podemos resolver esta diferencia de cubos y aquí pues una suma de cubos. Y pues la diferencia de cubos ya la sabemos hacer, pues a menos b, y aquí iría a al cuadrado más ab más b al cuadrado, y aquí a al cubo más b al cubo, que la vamos a realizar luego. Pero esta es una buena estrategia para cuando son pares. Vamos con el siguiente. Cuando los n son impares y es una suma, fíjense, se utiliza lo siguiente. Por ejemplo, a al cubo más b al cubo. Ya la habíamos visto. Lo primero que hacemos es igual el mismo proceso, se saca las raíces cúbicas y acá se intercalan los signos. Y llevamos el mismo algoritmo, o sea que para la c vamos a hacer lo siguiente, a la n más b a la n, vamos a poner a más b, y utilizamos el mismo algoritmo, simplemente el cambio está en que vamos intercalando los signos, más, menos aquí, a la n menos 2 por b, más aquí a la n menos 3 por b, al cuadrado aquí menos y hasta llegamos a más b a la n menos 1.
cuando n es impar. Fíjense, tomamos así y lo que podemos hacer aquí es lo siguiente. Recuerden que la raíz a tiene un exponente restado en 1. Este exponente de aquí, el original, 3 menos 1 sería el 2. Y aquí va bajando. 2 menos 1, 1. Quedaría a la 1. Aparece el otra raíz elevado a la 1. Aquí estaba elevado a la 0. Más el a sigue restándose en 1. 1 menos 1, 0. Y el b aumenta en 1. Pero aquí va intercalado los signos. Recuerden, aquí no va más, aquí va menos. Va intercalado los signos cuando aquí es más. Cuando este signo es más, en el otro lado se intercalan los signos. Entonces podemos poner, por ejemplo, a la séptima o a la quinta, podemos poner a la quinta más b a la quinta. Esto sería a más b, las raíces quintas, la raíz quinta de cada uno. Y aquí esta raíz a va con un exponente restado en 1, el exponente original que sería 4. Y este va bajando a la 3, a la 2, y hasta que desaparece. Y el otro va desde b a la 4, b a la 3, b a la 2, b, y ahí estaría factorizado. Fíjense, muy interesante este tipo de factorización. Y la última factorización, recuerden, cuando a la n más b a la n y n es par, no se puede factorizar. En este caso, por ejemplo, si tenemos, por ejemplo, a la cuarta más b a la cuarta, esto ya no es posible factorizar. Podemos aplicar una técnica de completar cuadrados, pero no es una factorización, porque pues aquí estamos aumentando términos para completar el trinomio cuadrado perfecto, y esto no sería una factorización. Por ejemplo, si nosotros tuviésemos a al cuadrado más b al cuadrado, esto de aquí no es factorizable. Lo que sí es podemos completar el trinomio cuadrado perfecto aumentando el término que está que faltaría en la mitad para el trinomio cuadrado perfecto, que sería más 2ab más b al cuadrado, y restar ese menos 2ab, es como si no hubiésemos hecho nada. Aquí quedaría el trinomio cuadrado perfecto. Lo podemos resolver este trinomio cuadrado perfecto y nos quedaría a más b al cuadrado menos 2ab. Y fíjense, aquí podemos tomar esto como una diferencia de cuadrados. Y esto nos quedaría a más b más raíz de 2ab y a más b menos raíz de 2ab. Aquí nosotros hemos factorizado, pero lo hemos hecho utilizando un artificio, pero esta expresión directamente no es factorizable, o sea que el punto D no tiene factorización, no tiene factorización. Podemos utilizar un artificio para llegar a un producto, pero en sí la expresión sin utilizar este artificio pues no es factorizable.